cualquier duda que quede. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a dar una breve introducción al tema, al artículo, el resumen del artículo. Después vamos a hacer yo voy a hacer una evaluación de este trabajo y posteriormente una discusión ya un poco más dirigida, y ahí, una vez que termine la discusión, pues ya vamos a abrir las preguntas, ¿no? Como ya saben, este es el trabajo dirigido por el doctor Juan Carlos Centeno. Yo estuve ahí en el CONDE cuando se desarrolló este trabajo. Estuve en total 3 años en el CONDE, y todo el tiempo que estuve ahí se estuvo llevando a cabo el reclutamiento de los pacientes, el estudio molecular, la segregación, en fin, fue un trabajo enorme, muchísimas personas participaron. Esto dio muchos frutos, no nada más este artículo, sino tesis de pregrado, de posgrado para varios residentes, alumnos de maestría, etcétera. Entonces, de lo que nos habla este artículo es de la gran heterogeneidad alélica y genética que subyace las distrofias de retina en pacientes mexicanos que se analizaron por secuenciación de nueva generación. Salió en el 2020 en Molecular Genetics and Genomic Medicine. Bueno, aquí les presento un poco a los personajes. El doctor Juan Carlos ya lo conocen, el doctor Chacón también, genetista, Marisa, se me fue, ¿dónde está? Marisa y Leo trabajaron arduamente en la parte molecular, y después tenemos al equipo más clínico, ¿no? De retinólogos, el doctor Federico Grauer, Rodrigo Matsui, la doctora Rocío, Tatiana, Mario, todos ellos participaron en la parte clínica. Agustín Rodas, que es genetista de Ecuador, él también estuvo ahí participando cuando estuvo haciendo la alta especialidad de oftalmogenética. Y bueno, ¿por qué escogí este artículo? Bueno, en primer lugar porque estuve ahí, tengo un poco de sesgo, ¿no? En ese sentido. No participé directamente, pero sí celebré las victorias y también lloré con ellos en las frustraciones que llegó a haber en el transcurso de estos 3 años que estuve ahí. Y aparte, pues es un tema que está muy de moda, ¿no? Las distrofias de retina. Esta búsqueda la hice en esta semana. Solamente ingresé Retinal Dystrophies en la página de los Clinical Trials, de los ensayos clínicos, y me salieron 246 entradas, ¿no? De estas 246 entradas de ensayos clínicos, una gran parte, más o menos como yo diría que alrededor de 40, 50, 60, se centran en terapia genética, dirigida a diferentes genes, lo cual pues nos habla del auge que están teniendo las distrofias de retina como blancos terapéuticos para terapia genética. De eso vamos a hablar un poquito al final. Hay mucho que decir, es como para otro Journal Club hablar de terapia genética de las distrofias de retina. ¿Y por qué este artículo? Bueno, pues porque a mí me apasiona, ¿no? Este es mi mero mole. Voy a hablarles un poquito de antecedentes porque sé que es un tema que no revisamos en extenso pues en la carrera, ni tampoco como genetistas, si no rotamos con la doctora Villanueva o con el doctor Centeno. Entonces, ¿qué son las distrofias de retina? Es un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias, crónicas y progresivas que causan una disfunción visual por afectación propia de la retina, principalmente de la capa de los fotorreceptores. Un poco de nomenclatura clínica, estos términos se pueden confundir mucho. El término distrofias de retina engloba la retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber, la enfermedad de Stargardt, la distrofia cono-bastón, la distrofia pura de conos. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a estudiar esto me confundía mucho, ¿no? Porque a veces van a leer distrofia de cono-bastón. Esto quiere decir que afecta primordialmente los conos, pero también los bastones. Y después están las de bastones, bastón-cono, que generalmente es la retinosis pigmentaria. Y luego tenemos las sindrómicas, ¿no? El síndrome de Usher, el síndrome de Bardet-Biedl, Alström, entre otros. Muchas de las idiopatías, ¿no? Entrarían aquí.
El impacto epidemiológico es importante, ¿no? Esta es la principal causa de ceguera hereditaria a nivel mundial. Estamos hablando de una frecuencia de 1 en 2000 a 1 en 2500. Bueno, nosotros que aquí hay en su mayoría genetistas, pues saben que esto es bien frecuente, ¿no? No es tan raro como quisiéramos pensar. Y para nosotros los oftalmogenetistas, pues es el pan de todos los días, ¿no? Hay una gran heterogeneidad genética. Al día del 11 de octubre que ingresé a RedNet, esta es una página de la Universidad de Texas, de Texas Health, y ahí en esa base de datos tienen 280 genes, ¿no? Hay algunos paneles, por ejemplo, el panel de INVITE tiene arriba de 300 genes, hay otros paneles oculares que se ofrecen en España y en otros lados que tienen muchos genes, 800, 900, pero ahí no nada más están metiendo genes de distrofes de retina, están metiendo genes oculares en general, ¿no? A veces meten del espectro MAC, que es el espectro microftalmia, noftalmia, coloboma, meten genes de catarata, de glaucoma, etcétera, y por eso aumentan y son paneles un poquito más grandes. En general, lo que está reportado de la tasa de detección por NGS de distrofes de retina es de 50 al 75%. En su mayoría de estos estudios los vamos a tocar un poquito más adelante en la discusión, pero la mayoría de estos estudios utilizan paneles de un número reducido de genes. Un poquito también de la retina, ¿no? Y corazón, corazón, retina, porque es preciosa, me encanta. Bueno, aquí tenemos las diferentes capas de la retina. Tenemos la capa de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. La particularidad de esta capa es que estas células son altamente especializadas, ¿no? Los conos y los bastones tienen la particularidad de tener una proteína que está altamente pigmentada y que tiene la capacidad de absorber luz, que es la opsina. Ahí hay muchos tipos de opsinas, ¿no? Entonces, en los fotorreceptores, con la opsina es donde inicia la vía visual, ¿no? Ahí ya inicia toda la cascada de cientos de pasos que se tienen que llevar a cabo para transmitir esta información. Entonces, por medio de mecanismos físico-químicos, se va transmitiendo esta información hasta llegar, entonces va de atrás hacia adelante, pasa por otras capas de la retina, que son diferentes capas neuronales, son neuronas también especializadas, pero no tan especializadas como los fotorreceptores, hasta llegar a la a la capa de las células ganglionares, que las células ganglionares, sus exones, se hacen muy largos y ya se convierten en el nervio óptico. Y entonces, esa es más o menos la vía visual. Lo que se daña en las distrofias de retina principalmente son los fotorreceptores. En algunas ocasiones puede haber daño también del epitelio pigmentado de la retina. El epitelio pigmentado de la retina es esto que ven aquí. Es una capa monocelular, o sea, es nada más en el sándwich es nada más una capa de células, pero es súper importante porque es el centro de reciclaje de los fotorreceptores. Entonces, todas las proteínas y todo el desecho de ese gran metabolismo, de todo ese trabajo que hacen los fotorreceptores, todas esas proteínas que se tienen que ir reciclando, pasan al retículo, al epitelio pigmentado de la retina, ¿no? Entonces, si hay algún gen, alguna variante que está afectando el epitelio pigmentado de la retina, pues esto también al final del día va a dañar a los fotorreceptores. Se van a intoxicar y van a morir. Aquí a mano derecha tenemos una imagen, es una tomografía de coherencia óptica de una retina normal. Como pueden ver, es un corte, ¿no?, de la retina y se pueden ver por diferentes tonos de gris, blanco y negro, las capas de la retina. Entonces los retinólogos y los que nos dedicamos a esto, pues ya más o menos sabemos interpretar qué capa de la retina está afectada en los pacientes y generalmente vamos a ver qué es esta capa de aquí, la unión entre los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, es esta de aquí, que sería esta parte de aquí en esta caricatura, que aquí la unión entre el segmento interno y externo del fotorreceptor es donde tenemos la función como de cilio, ¿no? Muchas de los genes asociados a distrofias de retina pues son genes ciliares que pueden causar ciliopatías y es por alteraciones en el mecanismo a este nivel.
¿Y qué más les quería decir con esto? Claro, en las distrofias de retina, conforme va avanzando la enfermedad, pues la capa de fotorreceptores se va anulando, se van muriendo y ya no hay vuelta atrás, ¿no? No hay nada que podamos hacer para recuperarlos. Y algunas terapias genéticas, optogenéticas, lo que buscan es transmitir por medio de adenovirus o algún otro mecanismo esta función de tener la capacidad de percibir la luz por medio de opsinas, ¿no?, artificiales en otras capas de la retina. Entonces, por ponerlo como muy sencillo, es como pasarle opsina a la capa de células ganglionares para que estas células empiecen a producir, por ejemplo, algún tipo de opsina y tengan la capacidad de percibir luz. Vamos a hablar de los aspectos más importantes del artículo: hipótesis, material y métodos, resultados, la discusión y sus conclusiones. Este es un artículo pues descriptivo, ¿no? Entonces hablamos de hipótesis de trabajo. Esta es mi interpretación, ¿no?, de la hipótesis del doctor Centeno. El estudio molecular por NGS de pacientes mexicanos con distrofias ampliará el espectro de variantes patogénicas, permitirá hacer correlaciones genotipo-fenotipo e identificará efectos fundadores específicos en nuestros grupos étnicos. Esa era como la tirada, ¿no?, con este estudio tan grande que hicieron. ¿Quiénes fueron los pacientes? Todos ellos fueron pacientes del Conde de Valenciana, del centro, ¿no?, el original. Todos ellos fueron reclutados ahí con el gran equipo que hay de retina. Una ventaja que muy padre de estar en ese tipo de lugares es la relación tan cercana que hay entre la clínica y la investigación, ¿no? La clínica y el laboratorio es ahí mismo, ¿no? Es un lugar pequeño, todos nos conocemos, y en un mismo día el paciente pues ya casi se le está extrayendo el DNA, ¿no? Llega a su consulta de primera vez y en la tarde ya se le está extrayendo el DNA, ¿no? Por ser muy exagerada, pero más o menos así. A todos los pacientes se les hicieron estudios muy especializados de retina, el electroretinograma, el OCT, autofluorescencia, y todos ellos tuvieron valoración por genética. Árbol genealógico, en caso necesario, pues estudios más amplios si sospechábamos alguna entidad sindrómica, etc. Hablo yo ahí en plural porque me tocó ver algunos pacientes, ¿no? Y a ellos se les hizo el abordaje molecular, fue un exoma clínico, fue el panel de ClearSeq Inherited Disease Panel de Agilent. Este panel incluía 199 de los 270 genes que estaban en RedNet en ese momento. Ahorita ya hay 10 más, pero en ese momento eran 270 y este panel tenía 199 de ellos, o sea que faltaban 71. E incluyeron 5 pacientes más o menos por cada corrida. El análisis bioinformático se hizo con Galaxy, que es un servidor que está gratis, está abierto al público, y la detección de variantes fue por el Variant Studio de Illumina. Aparte, para poder detectar las variantes o el filtrado, ¿no?, los filtros que se utilizaron para las variantes, filtros de calidad, por ejemplo, cualquier variante que no tuviera una profundidad de por lo menos 10x se eliminaba. Un filtro poblacional, ¿no?, si la frecuencia alélica menor era mayor a 0.05, pues también se eliminaba. Se utilizaron algunas plataformas in silico como Mutation Taster, Polyfen, SIFT, y después también hacen nos describen cómo intentaron hacer el análisis de CNV. Sabemos que pues lo ideal no es hacerlo con este tipo de paneles, pero bueno, sí se hizo el intento, se hizo de manera pues manual, y sí se alcanzaron a detectar algunas variantes, ¿no? Posteriormente se validaron esas variantes con 100 exomas internos, principalmente para las variantes nuevas, y en todos los casos se hizo secuenciación Sanger. Entonces ya se imaginarán la cantidad de trabajo que implicó este proyecto, ¿no? Fue un proyecto muy, muy, muy grande.
en donde muchas personas participaron. Fue muy laborioso. Y después les pongo aquí, muy resumido, cómo hicieron el análisis de la variante intrónica que encontraron en el gen BBS9 de Bardepil. Se hizo extracción de RNA de saliva, transcripción inversa. Posteriormente amplificaron el DNA codificante y se hizo Sanger. Vamos a ver algunas de las imágenes de este análisis que se hizo. Y me adelanto aquí con unos resultados porque son muy técnicos, no los quise poner en los resultados clínicos. Hubo una cobertura de 99.45% de esos 199 genes incluidos, con una profundidad promedio de 92X, la cual es, pues, es muy buena, ¿no? Entrando aquí a los resultados, si recuerdan, pues la primera tabla del artículo, la segunda tabla, pues es una tabla enorme en donde detallan caso por caso y la variante. Obviamente no vamos a ver eso, pero aquí nos resumen cómo fue el diagnóstico de estos 143 casos. En su mayoría fueron autosómica recesiva, retinosis pigmentaria autosómica recesiva. También hubo muchos casos de retinosis pigmentaria simplex, esto es, que son casos únicos en la familia, que son muy complejos de resolver. Tenemos LSA, que es la amaurosis congénita de Leber, la distrofia conobastón, la enfermedad de Stargardt o distrofias maculares, las sindrómicas simplex y ligadas al cromosoma X, que fueron muy poquitas. Esto me llamó la atención, ¿no? Solamente hubo 3 casos y luego tenemos el porcentaje en total. Entonces, de los casos resueltos los puse de este lado, de 37 pacientes con la herencia autosómica recesiva de retinosis pigmentaria, hubo 29 resueltos y así sucesivamente. Decidí desglosarlo un poco más porque son los casos simplex y cómo terminaron, con qué herencia terminaron siendo esos casos únicos. 12 de ellos fueron herencia autosómica recesiva, un caso autosómica dominante y otro caso ligado al cromosoma X, ¿no? Nosotros esperaríamos, bueno, no sé, yo como genetista me imaginaría que los casos simples, pues en su mayoría podrían ser autosómicos dominantes, ¿no? De novo, mutaciones de novo, pero no, fueron autosómicos recesivos y esto ya está descrito en las distrofias de retina en otros artículos. La amaurosis congénita de Leber tuvo una tasa alta de detección y la ligada al X tuvo solamente un caso resuelto y vamos a ver más adelante cuál pudo haber sido un factor, ¿no? Entonces, en total fueron 95 casos resueltos, lo cual nos da una tasa de detección del 66%. Y en esta gráfica de pastel, que son las que generalmente se usan con estos, pues es como la manera más amigable, ¿no?, de observar esta gran heterogeneidad de locus. Vemos el gen más frecuente que fue ABCA4 y esto ya lo sabemos, esto ya está descrito en otras cohortes. Lo que sí va variando es el segundo y el tercer lugar. No les voy a dar un spoiler, pero recuerden nada más que el segundo lugar fue CRB1 y el tercer lugar fue USH2A. Y vean acá en cuarto lugar RP65, este es un gen que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, aunque no se dediquen al ojo, porque es el gen que se asocia a, bueno, se puede asociar a retinosis pigmentaria, pero también a amaurosis congénita de Leber y es para el cual ya hay terapia genética aprobada por la FDA. Y bueno, vean todos estos, ¿no? Son muchísimos. Encontraron 110 variantes patogénicas en total, o probablemente patogénicas, de acuerdo a los criterios de la AMGH, y 53 de ellas fueron nuevas. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más en la discusión, pero sí fue un gran número de variantes nuevas, lo cual lo podemos esperar, ¿no? Si nunca antes se ha estudiado tan extensamente la población mexicana. Y esta última tabla es, no la vieron, no, bueno, la vieron si se fueron a los suplementarios, ¿no? La quise poner porque siempre es interesante hablar de los casos no resueltos. 34% de los casos tuvieron solamente, bueno, fueron casos no resueltos, 17 de ellos, de estos 48, hubo variantes heterocigotas en genes AR. Entonces, aquí están esas 17 variantes. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo trataron de resolver
ese segundo golpe, ¿no? Pues lo hicieron yéndose a hacer un análisis más profundo de ese gen. No encontraron nada, lo cual quiere decir pues que muy probablemente ese segundo hit, esa segunda variante, está en ese gen, pero en alguna región intrónica o en alguna región reguladora, como en el promotor, o que de plano no haya sido ese gen y sea otro que no está en el panel, ¿no? ¿Qué se hace con estos? Eso lo podemos también discutir más adelante, pero en general, pues, ¿qué hacemos con estos casos? ¿Qué es lo que ha estado haciendo el doctor Centeno con estos casos? Se hace un reanálisis de los datos 2, 3 años más adelante, que ya ahorita me parece que lo está haciendo para algunos de estos casos, y entonces sí ha habido resolución de algunos de ellos. No sé si de estos en particular, pero yo sí he tenido pacientes que se han resuelto 2, 3 años después con un reanálisis. Y aquí tengo los resultados del estudio, pues funcional, ¿no? Un poco funcional, que se hizo de la variante en BBS9. Esta es una variante intrónica muy profunda, y entonces lo que hicieron fue amplificar, esto lo que estamos viendo en este gel de electroforesis es la amplificación ya del DNA codificante, y se ven 2 bandas, ¿no? 1, 2 y 3 son los controles normales, con una banda más o menos de como 600 pares de bases, y después tenemos otra banda como de 750 pares de bases. ¿Por qué? Porque es transcrito que está teniendo un splicing aberrante, ¿no? Y entonces tenemos un exón críptico, tenemos un exón que se retiene, que es parte del intrón, pero se retiene, entonces lo consideramos ya un exón críptico creo que eran 100 y tantos pares de bases, más o menos, y nos lleva a un codón de paro, ¿no? Estos electroferogramas son ya de la secuenciación Sanger que se le hizo a este DNA codificante. Y posteriormente, pues también discuten por qué se ven estas 2 bandas, ¿no? Porque como pueden ver, la banda del transcrito normal se ve más grande que la del transcrito aberrante, y obviamente son pacientes que están enfermos. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo podemos platicar. Vamos avanzando muy rápido, ¿no? De manera general, ¿cuáles fueron los puntos de discusión del grupo? Esta es la corte más grande de América Latina y compite ahí con algunas cortes a nivel internacional. La verdad es que fue bastante grande. Ellos encontraron, al igual que en otros grupos, que la tasa de detección es variable, ¿no? Dependiendo del subtipo clínico. Esto es bien importante, y es bien importante tener siempre de la mano de los genetistas pues un muy buen equipo clínico, ¿no? Que nos haga, que nos confirme así sin lugar a duda el subtipo clínico. Hay veces que a lo mejor no se puede, pero la verdad es que con el equipo de retina que hay en el Conde y con los estudios que tienen disponible ahí, la verdad es que somos muy afortunados, porque electroretinograma, OCT, autofluorescencia, ese tipo de equipos que son muy especializados, no hay en todo el país, hay en las ciudades grandes solamente, ¿no? Entonces, esos estudios nos ayudan y son fundamentales para llegar al diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico no nada más se hace viendo el fondo de ojo, de hecho, pues es imposible, ¿no? Solamente viendo el fondo de ojo prácticamente. Y 48% de las variantes que encontraron fueron nuevas, ¿no? Lo que está descrito es más o menos del 40 al 50%, entonces estamos ahí en el límite, en el rango alto, ¿sí? Y esto lo podemos esperar, como ya les decía, pues porque somos una población que no se ha secuenciado anteriormente, ¿no? Y posteriormente hacen una discusión muy como puntual, gen por gen. No voy a irme a hablar de todos ellos, tienen muchas cosas muy interesantes que decir, pero por ejemplo nos hablan de estos genes raros que raramente más bien se asocian a distrofias de retina, como el IDH3B. Esta familia, ¿no? Sería la tercera a nivel mundial que se reporta. Después está ARL6, que este caso sería el segundo. También nos hablan de cómo
Anteriormente a lo mejor un gen se ha asociado a algo sindrómico, pero en estos casos se están asociando a entidades no sindrómicas, ¿no? Por primera vez. Después tenemos este otro gen interesante, GENAT1. Pues clásicamente se asocia a la ceguera nocturna estacionaria congénita, que es una enfermedad, pues como su nombre lo dice, de una evolución mucho más benigna, ¿no? Que las otras distrofias, es estacionaria, ¿sí? Sí puede llegar a ser grave, pero es estacionaria. Y lo que nos dicen aquí en la discusión es que las variantes truncas, ¿no? Las frameshift o las nonsense, se asocian a un fenotipo más grave, que sería la retinosis pigmentaria, y aquí se reporta el primer caso familiar, ¿no? De una retinosis pigmentaria con una variante trunca, ¿no? Y otras variantes más leves, que son las de sentido equivocado, se asocian a el otro fenotipo que es más leve. Y bueno, obviamente van a discutir esta variante intrónica profunda, y es interesante lo que nos dicen, se compara con algo que ya está descrito, que ya está comprobado en CEP290, que es otro gen que se puede asociar a Bardet-Bill, y lo que nos dicen es que pues hay splicing diferencial, no solamente, ya sabemos que hay splicing diferencial tejido específico, ¿no? Pero también capaz que es célula específico. Aquí las imágenes que vimos del splicing alterno, en donde vemos una mayor concentración del transcripto wild type, pues fue en saliva, ¿no? Eso muy probablemente no es lo que está sucediendo en los fotorreceptores, muy probablemente no es lo que está sucediendo a nivel esquelético, porque los pacientes tenían fenotipo de Bardet-Bill, sistema nervioso central, etcétera. Todo esto muy interesante, son hipótesis, ¿no? Pero difícil de comprobar. Y también nos hablan de pues cuáles son los beneficios de hacer NGS en este tipo de padecimientos, ¿no? Obviamente el asesoramiento, ¿no? Ese es lo padre de que este artículo lo hayan escrito genetistas, ¿no? Que el enfoque haya sido ese, porque muchos de los otros artículos que hay como que no sé, no discuten de manera tan bonita toda esta parte, ¿no? Entonces, nos dan ejemplos de cómo el modo de herencia que se sospechaba en un inicio nos dan el caso de una familia que parecía, todo indicaba que era ligada al X, pero resultó ser autosómica recesiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí totalmente cambia el asesoramiento, como sabemos. Y otro caso de lo que más tememos los genetistas, ¿no? La falta de penetrancia, ¿no? Entonces teníamos un papá asintomático, pero resulta que sí tenía la variante, que bueno que se le hizo, se le pudo dar un asesoramiento genético, quiero pensar, pues ya muy atinado, muy acertado y con bases moleculares. Otro caso muy bonito que nos dan como un ejemplo de un gran beneficio de hacer NGS o de detectar de manera molecular estos pacientes, pues es para definir el diagnóstico. Por ejemplo, teníamos estos hermanitos en quienes no se sospechaba el síndrome de Cohen, y con este análisis se encontraron las variantes en BPS13B y se confirmó que tenían síndrome de Cohen, que sabemos que se asocia a distrofia de retina. Y recordando la hipótesis, ¿no?, que se tenía, se esperaba que quizás analizando estos 143 pacientes, pues se iba a encontrar algún efecto fundador. No se encontró un efecto fundador como tal, sin embargo sí se encontraron variantes recurrentes en PRPF31 que resultó ser que eran pacientes de Yucatán no relacionados, ¿no? Entonces eso es interesante. Y después nos hablan de esta variante de leucina 99 y isoleucina en RDH12, que la encontraron varias veces. Me llama la atención, yo acabo de tener un paciente, por cierto, el mes pasado, que le mandé a hacer el panel de Invite y me salió esta variante, ¿no? Es un paciente de la Ciudad de México, justo me salió la mismita. Y bueno, yo creo que es muy pronto a lo mejor para hablar de un efecto fundador, no se hicieron estudios de ningún tipo de microsatélites o algo más para confirmar un efecto fundador. Tampoco creo que haya sido un estudio tan grande, ¿no?, como para detectar esto de manera general. Supongo que se tendría que hacer algo muchísimo más amplio para detectar un efecto fundador. Recordar que
como ustedes saben, los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues aquí llegan pacientes de toda la República. ¿Y qué más discuten? La segregación. A mí me pareció loquísimo. Yo recuerdo cuando estuve ahí, era una loquera de todos los días, secuenciando y secuenciando y secuenciando, y se hizo una cantidad de secuenciación Sanger impresionante. Y pues aquí podemos ver, ¿no? Se hizo en total 258, se estudiaron 258 familiares de primero o segundo grado de estos pacientes, y creo que aquí es algo bien importante de enfocarnos en esto, porque pues no tenían la obligación de hacerlo. O sea, se pudo haber quedado el trabajo solamente con esos casos, ¿no? Igual y sí segregar las heterocigotas compuestas para comprobar que estuvieran en trans y ya. Pero el doctor Centeno y su equipo pues se fue más allá, y esto fue, estoy segura, que para apoyar a las familias, ¿no? Eso es algo que no se puede negar, no tenía por qué hacerlo, no había obligación, científicamente pues tampoco, y se hizo para poder dar una mejor atención, ¿no? A estas familias, que muchas de ellas pues eran enormes. Entonces eso es algo muy, muy bonito que podemos aprender, rescatar de este trabajo, ¿no? No nada más lo científico, sino la parte humana, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, ellos mismos hablan extensamente de sus limitantes, eso me gusta, no siempre son tan extensas estas, hablar de las limitantes. Como ustedes saben, pues fue un panel dirigido, no fue un exoma completo, hay regiones con poca cobertura, y muy en particular está el gen RPGR. RPGR es un gen muy importante, es el más frecuentemente asociado a la retinosis pigmentaria ligada al X. Sin embargo, tiene un ORF, un Open Reading Frame, en el exón 15, en donde se encuentran muchas variantes, la gran mayoría, y es una región dificilísima de secuenciar por la gran cantidad de repetidos que tienen. Entonces, por NGS no se puede valorar esa región de RPGR, y pues por ahí se les pudieron haber escapado esos casos ligados al X que no se detectaron. Obviamente las intrónicas profundas, a excepción de esa de Bardet-Bill, que sí se encontró, las regiones promotoras o genes nuevos, ¿no? Y no solamente genes nuevos, están los 71 genes que ya sabíamos que estaban asociados a distrofias de retina y que no se incluían cubiertos en este panel. Ok. Conclusiones. Pues, ¿de qué sirvió todo esto? De hacer una clasificación clínica, de darles, es bien importante para nosotros, los que nos dedicamos a esto, conocer el gen, porque sí, en muchas ocasiones podemos hablar de pronóstico, se puede modificar el tratamiento, no estoy hablando de terapia genética, pero hay algunos genes que tienen contraindicación completa de suplementos vitamínicos, por ejemplo, con vitamina A, ¿no? Que es el caso del gen ABCA4, que fue de los más frecuentes. Hay otros genes en donde está contraindicado hacer cualquier otra intervención tipo LASIK, ¿no? O cataratas, o en fin. Los retinólogos son los expertos en llevar esto, y ellos saben que algunos genes también, o les podemos informar, que hay algunos genes que también tienen más predisposición, por ejemplo, a catarata, a edemas maculares quísticos, en fin, a otras entidades que sí pueden tener un tratamiento. Si bien la distrofia de retina no tiene tratamiento, pues pueden tener otras complicaciones oculares que sí se pueden tratar y pueden ayudar a mejorar la visión. Desde luego el asesoramiento genético, importantísimo. Y aquí tengo el artículo abierto en mi celular por si no se me fue otra cosa. Y bueno, creo que sí, esto me faltó mencionar. Ellos mencionan varias veces la importancia de secuenciar diferentes poblaciones, ¿no? No nada más pues, las que siempre se hacen, que son las europeas, las norteamericanas, algunas asiáticas, y entre más empecemos a secuenciar otras poblaciones, pues va a haber una mayor relación genotipo-fenotipo, vamos a poder hablar más de pronóstico si es que los trabajos tienen una descripción clínica. Podemos hablar también, pues también de que va a haber cada vez menos variantes nuevas, ¿no? Aquí tuvimos una tasa alta, pero pues eso era de esperar.
Vamos a continuar con la relevancia de los hallazgos. Ya este es el análisis del estudio. Creo que es bien importante pues destacar este artículo como algo muy importante a nivel de América Latina. Importante también que el grupo subió todas las variantes nuevas al DOT, a esta base de datos, eso es importante. Y uno de los enfoques del doctor Centeno es que quiere hacer como un mapa, ¿no?, de variantes mexicanas. Somos una población que tenemos poco acceso a estos estudios, pero si entonces yo ya sé que en Zacatecas tengo 5 familias diferentes con mutaciones en PRPF31, si me llega un paciente de Zacatecas, pues a lo mejor no le tengo que hacer algo amplio y le puedo buscar esa variante específica, ¿no? Esa es una de las ideas que tiene el doctor Chacón, el doctor Centeno, que a mí me parece genial, ¿no?, de hacer como un mapa de mutaciones, de variantes específicas en México. Fortalezas y debilidades del artículo. Bueno, una gran fortaleza fue el tamaño de la cohorte. Otra muy importante fue que todos los pacientes tuvieron una revisión clínica completa, entonces ahí no había como sesgo, ¿no?, de si el diagnóstico si era o no, si teníamos duda. Otra fortaleza fue la confirmación por Sanger y la segregación familiar. Y a mí en lo particular me gustó mucho que se hizo un análisis muy extenso, ¿no?, caso por caso y gen por gen. Y también se me hizo muy bueno, muy positivo, que se usó una variedad de técnicas moleculares, NGS, Sanger y el abordaje que se utilizó para la variante intrónica profunda. Debilidades, el abordaje molecular. Esto lo vamos a discutir, yo creo, un poquito más adelante, pero lo ideal para las distrofias de retina se dice que son los paneles, ¿no?, pequeños, dirigidos a esos genes. ¿Por qué? Porque pues eso nos aumenta la profundidad que podemos obtener. Otra debilidad fue en esta utilización del panel, pues la falta de cobertura de todos los genes que en ese momento se asociaban a distrofias de retina. Y otra debilidad fue que no se amplió. Si ya se sabe que RPGR, ORF15, esa región no está bien cubierta, y es donde están la gran mayoría de las variantes ligadas de retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, pues creo yo que pudieron haber, por lo menos en las familias con herencia ligada al X clara, hacer otro abordaje para detectar variantes en RPGR en la región ORF15. Pero, de manera general, yo le doy un 10. No sé si el doctor Centeno esté conectado, pero pues yo le doy un 10 de 10 de calificación. Bueno, ¿qué sabemos a nivel mundial de las distrofias de retina o qué tipo de trabajos se han hecho? Aquí les tengo, no es una lista exhaustiva, pero son varios artículos de los más grandes, ¿no? De Sau fue en Irlanda del Norte. En este artículo se incluyeron 82 familias y tuvieron una tasa de detección del 60%. En de Carrigan estudiaron a pacientes irlandeses, ¿no? No hay que confundir el norte de Irlanda con Irlanda. Ellos incluyeron 309 familias y tuvieron una tasa del 57%. De Patel fue en Arabia Saudita, 292 familias, con una tasa de detección del 60%. Entonces, como pueden ver, pues ahí anda nuestro rango, ¿no? Y les adelanto, spoiler alert, el gran grupo de la doctora Cristina Villanueva y Vianney, espero que estén ahí conectadas, están en el horno ya un artículo también similar de su población, abordaje por NGS. Ellos tuvieron 144 probandos y tuvieron una tasa de detección muy alta del 73%. Nada más de manera general, ABCA4 siempre es el gen más frecuentemente asociado, pero interesantemente, platicando ya con Vianney, pues me dijo que ellas encontraron ABCA4 y en segundo lugar RPGR y en tercer lugar CRB1. Entonces ahí ya los segundos y terceros lugares en la población de la PEC, pues sí es diferente a la nuestra. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque es relevante, pues por la terapia genética de las distrofias de retina.
En el 2017 se aprobó Luxturna, aquí tengo un error ortográfico, es Luxturna, que es un vector de adenovirus asociado para amaurosis congénita de Leber, causada por RP65, con resultados pues decentes, ¿no? Obviamente es un tratamiento que no está al alcance de nuestra población, cuesta cerca de $1.000.000 por los dos ojos, pero no hay que hablar de cosas tristes. Entonces, bueno, a partir de que salió Luxturna, hubo un boom de programas para diseñar terapia genética para otros genes, no nada más RPE65. ¿Por qué escogieron RPE65 si ni siquiera es el más frecuente? Bueno, pues porque ABCA4 es gigante. Es un gen de 40 y pico exones, no cabe en ningún vector, en los lentivirus creo que sí cabe, pero bueno, eso se está estudiando, y RP65 pues era biológicamente fácil, y por eso se fueron para ese gen. Ahorita ya hay esperanza, hay estudios ya en fase 2, fase 3 para coroidenemia, para neuropatía óptica de Leber, para retinosquisis ligada al cromosoma X e inclusive para algunas multifactoriales, ¿no? La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad súper frecuente, es multifactorial y afecta a un gran número de la población general a nivel mundial, principalmente caucásicos, pero también se está desarrollando terapia para eso. Hay una colección, se hizo como una serie que salió el año pasado al principio de la pandemia en Nature, se los recomiendo para quien le interese, son como 30 artículos de terapia génica. Y bueno, gracias a eso podemos leer, fíjense nada más el título de este artículo, salió en el julio 2021, que es la recuperación parcial de la función visual en un paciente invidente después de terapia optogenética. El abordaje que se utilizó aquí es muy padre porque no es específico para un gen, ¿no? Si les interesa, les digo, esto es como para otro journal club, es fascinante, pero bueno, a mí se me pone la piel chinita cuando leo estos títulos, ¿no? Se me hace fascinante y pues para allá va todo. Cada vez se están desarrollando técnicas nuevas, ¿no? Para tratar de sobrepasar todos estos problemas que hay del tamaño del gen, de que si entra la célula o no, y se ponen muy creativos estos investigadores para cómo resolver esos problemas. Melania, yo creo que ya abrimos las dudas y preguntas. Aquí hay como 4 de los autores del artículo. Leopoldo, él ya se fue a Nuevo México, pero fue el primer autor junto con el doctor Centeno. Marisa Cruz, maravillosa la doctora Marisa, ella hizo gran parte de lo molecular también con Leo. Él era pasante del servicio social y bueno, con su servicio social salió en la publicación, y el doctor Chacón, que ya todos lo conocemos con mucho gusto. Ricardo era rotante en ese momento y ella es técnico de laboratorio. Y yo. Listo. Bueno, Mirena, pues la verdad es que nos ha dejado a todos impactados. Yo creo que es un artículo súper bonito que nos deja muchas enseñanzas. De inicio, obviamente, toda la parte la y todo es una sesión que hubiéramos querido en la residencia. Y la segunda artículo, la verdad es que clase magistral de biología molecular desde el punto de vista de cómo se abordan a los pacientes ahora sí que en la vida real, ¿no? Y cómo esto nos tiene este impacto en cambiarles la vida. A mí me gusta mucho, siempre digo, siempre termino los journal clubs con mucha y muy animada porque es bien leer estas cosas que realmente están pasando, que están pasando en nuestro país, y que hay pues toda una serie de pacientes que creo que todos tenemos que se van a ver beneficiados de este tipo de tecnologías y también de este tipo de abordajes, ¿no? Bueno, pues había algunas dudas. La primera creo que era de la doctora Greter, que decía que cómo habían detectado la variante intrónica profunda. Sí, doctora, creo que muchas personas van a tener esa duda. Esa estaba en el panel. Esa variante no estaba descrita.
probablemente en esa región hay otras variantes que están descritas, porque sí, como Melania, yo creo que no me dejarás mentir, pero hay variantes intrónicas profundas que sí se incluyen en estos paneles, así se diseñan, y a lo mejor en esa región hay otra intrónica, pero esa en particular no estaba y bueno, salió. En realidad, hay, como se diseñan estos paneles de secuenciación, prácticamente es yendo de preferencia sobre los exones, y esas regiones les llamamos que están on target, ¿no? Y las regiones que están por debajo o a los lados, que normalmente son los intrones, se les llaman regiones que están off target. Y estas regiones muchas veces pues se ven cubiertas por cómo se fragmenta el DNA para poder hacer los enriquecimientos y poder hacer la secuenciación. Entonces, en realidad, pues quedan de suerte metidas dentro de estas regiones que se cortaron. Por eso es que tuvieron esta posibilidad de haberla detectado. Yo revisé un poquito el gen porque también dije, oye, qué padre, porque digo, lo que hicieron fue, una vez que ya filtraron los genes, pues seguramente lo hicieron esto a mano, definitivamente, porque los filtros con los que ellos pusieron sus puntos de corte, pues obviamente esta variante la filtraron, y pues yo creo que hicieron un análisis manual y revisaron prácticamente mutación por mutación. Sí. Y lo que revisé de este gen es que es un gen que tiene exones muy, muy chiquititos. Por ejemplo, el exón 12 tiene solamente 54 pares de bases, el exón 13 tiene 103, pero el exón 15 tiene 15 pares de bases. Entonces, sí, fue suerte. Fue suerte que justamente están cortados, pues en un momento donde esta variante, pero aparte es una variante que es más 1738, entonces sí fue, la verdad, mucha suerte. Y yo creo que esto también es una enseñanza de que hay muchas cosas que probablemente estemos perdiendo en la secuenciación de un exoma, y que entonces, bueno, pues nos tiene que abrir los ojos de que probablemente estos pacientes se tengan que escalar, como justo parte de las conclusiones que menciona el artículo, a secuenciaciones más profundas desde un genoma completo hasta considerar justamente estos genes, pues con una mejor cobertura de algún modo. Probablemente todavía creo que en México el costo de hacer un genoma completo es prohibitivo, pero pues es que esto va a ir cambiando radicalmente en los próximos años, ¿no? Sí, sí, ya el exoma era prohibitivo hace 5 años, ¿no? Ya no. Claro. Y la verdad es que también creo que, digo, la verdad a mí me encantó, digo, yo sé que esto yo lo hago todos los días, y la verdad es que leer, por ejemplo, estas tasas de detección y pues este rendimiento diagnóstico que le llamamos, ¿no? De tener una tasa de más del 70% prácticamente por enfermedad, ¿no? En promedio son 60 y pico, 66, pero sí, hay enfermedades que llegan hasta el 80 y tantos por ciento. Sí. La verdad es que justo creo que es, ahora sí que son modelos de enfermedad en genética, y que nos pueden servir mucho como un parteaguas de mostrar qué tan eficiente, ¿no? es utilizar esta tecnología como primer método diagnóstico, ¿no? Porque son tan heterogéneas, con tantas mutaciones, y luego esa es la otra, ¿no? 53 variantes nuevas de 110, ¿no? O sea, qué barbaridad. O sea, prácticamente todo era nuevo, y entonces, claro, es un reto el poder interpretar cada una de estas variantes. Y entonces, bueno, yo también felicito mucho al grupo. Sé que hay algunos que están aquí, pero algunos que también nos dedicamos a hacer la interpretación de variantes, pues es que no es cualquier cosa. A lo mejor las de pérdida de función son muy sencillas, pero las otras hay que hacer una revisión muy extensa, y es algo realmente que consume tiempo, y también que requiere apoyarte de hacer los estudios de segregación para poderle dar más peso a la variante misma, ¿no? Sí, 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 y es algo que el doctor Centeno no quita el dedo del renglón con la secuenciación Sanger, ¿no? Con comprobar, digo, al menos de que la variante sí haya tenido unas lecturas así impresionantes, ¿no? Pero sí, a eso siempre le dio muchísima importancia. Creo que Vianey está por aquí conectada, pero si quieres, Vianey, puedes hacer la pregunta en vivo para que te veamos y te escuchemos. Sí, para saludarte. Aquí estoy, gracias. Es que estoy en un cafecito con mala red, pero a ver si no se corta. Aquí estoy, tuve que hacer escala. tuve que hacer escala para poder conectarme. Ay, qué aquí bueno. Estoy. Sí, aquí estoy. Bueno,
no sé si de repente se estaba cortando, entonces creo que voy a quitar mi cámara para que no se corte el audio, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ya lo saludé. Muchas felicidades, Mirena. Obviamente es un trabajo increíble. Sé lo que cuesta hacer todo este tipo de estudios, ¿no? Bueno, estuviste ahí. Chapo, sí, porras. ¿no? Porras y todo. Y bueno, obviamente felicidades al grupo del doctor Centeno, que bueno, yo lo admiro, lo respeto y obviamente es parte también de mi inspiración, ¿no? En este trayecto de la genética oftalmológica. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Súper padres. Justo nosotros también encontramos una familia con RBH12, ¿no? El índice de detección que tenemos, bueno, pues por ahí ya lo estás anunciando, que no tengo ningún problema que lo digas y lo platicamos hace ratito, ¿no? Pero ya está saliendo nuestro artículo, está en el horno, y el índice de detección que tenemos es un poquito más alto justo por la estrategia para RPGR, ¿no? Y que es una de las limitantes que ustedes tuvieron y afortunadamente nosotros pudimos mejorar esa cuestión, y bueno, es un plus que por parte de nuestra publicación, bueno, queremos también aportar, ¿no? Y bueno, son varios comentarios, pero solamente quisiera saber si tú sabes si en algún momento de los pacientes en donde solamente se encontró una variante en estos padecimientos AR, ¿no? Por ejemplo, en amaurosis Leber, ¿no? Que de repente nos falta una variante, o sea, no sé si el grupo tenga pensado hacer alguna otra estrategia para pues, específicamente con estos pacientes, o sea, para después, ¿no? O sea, porque clínicamente tenemos el diagnóstico, pero pues faltaría, ¿no? La segunda variante. Que yo sepa, no sé si hay planes para hacer algún otro estudio molecular. Que yo sepa, solo está el reanálisis bioinformático unos años después para ver si alguna clasificación, para ver si al momento de filtrar salen otras variantes con una clasificación distinta, ¿no? Que ya te aparezca. Eso es lo único. Sí, igual yo creo que esa parte que menciona Vianney, justo a lo mejor el análisis de CNVs, si es que ya hicieron todo lo de secuenciación, al menos de este fragmento, digo, entiendo que otra vez el tema de los intrones y esto, pero yéndonos de lo más frecuente a lo menos frecuente, a lo mejor el tema de un CNV podría estar involucrado, ¿no? Pero sobre todo porque son 34% que encontraron un cambio, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya es como una lucecita en el camino que nos dice, es ese gen, nada más nos falta encontrar el segundo cambio, ¿no? Y pues yo pensaría que pues de las cosas más sencillas sería buscar algo a nivel de número de dosis. Ajá. Sí, ahí a lo mejor un microarreglo exónico pudiera revelar precisamente que hay de lesiones en esos genes en particular. Valdría la pena evaluar esa posibilidad. Sí. Y también esa parte sería interesante porque justo como estas enfermedades pueden ser bigénicas, a lo mejor si es que ya analizamos todo el panel y salió normal, pues no nada más nos estamos yendo con un solo gen y pues estamos buscando diferentes genes al mismo tiempo desde el punto de vista de una array. Eso podría ser una opción que solucionara estas dos preguntas que pues no está de más, ¿no? Claro. Y bueno, pues está el exoma y el genoma, ¿no? Pero creo que ahí ya las limitantes, lo que sí, o sea, el compromiso sí existe del doctor para hacer el reanálisis de los datos que ya están, y me imagino que si se le presenta una oportunidad posteriormente de fondos o lo que sea, estoy segura que estos pacientes pues no los va a abandonar, ¿no? Con su única variante. Claro. Por aquí también tenemos otra duda. Igual está el doctor Leonardo Flores. Hola, Leo, si puedes prender tu cámara. Leo, mi amigo. Sí. Mi compañero. Hola, hola. ¿Cómo Bienvenido. estás? Bien, bien. Qué gusto Muchas verte. gracias. Igualmente. ¿Qué me querías preguntar? Y si sabes si las variantes solo las subieron a LOBD, a LBD, y también a CleanBar o solo a LOBD. Digo, para después buscar. Sí, no me suena que las hayan subido a CleanBar. No sé si posteriormente, el tiempo que yo ya no he estado ahí, se han dado esa tarea. Le podríamos preguntar directamente al doctor, pero creo que es una muy buena pregunta. Sí, porque seguramente cuando nos topemos con alguna variante vas a querer. Voy a recordar que están en el LOBD, pero exacto. ya también bueno que estén en CleanBar. Sí, claro, no sé por la selección, no sé por qué uno y no el otro, o si solo no lo mencionaron y ya lo hicieron, pues ya pusieron a algún pasante de servicio social a subir. Puede ser. Es algo muy laborioso, ¿no? Puede ser.
Muchas gracias. Sí, gracias, Leo. Qué gusto saludar. Bueno. También otra de las cosas que a mí me gustó mucho del artículo es con respecto a estos casos simples que, como justo mencionabas, pues son un reto, ¿no? Y como lo que pensarías de manera, ahora sí que automática, es que si es el caso único en la familia y que no hay nada en árbol, pues pensarías que fuera algo de nuevo y que realmente resultó ser lo más frecuente recesivas. Y entonces aquí ya desde la trinchera del genetista del asesoramiento, pues estamos a lo mejor confiándonos de más, ¿no? Sí, Y debemos explicar mejor los riesgos a los pacientes. totalmente, porque luego si no hacemos este estudio nos atrevemos siempre, bueno, no, tampoco es que me esté dando de golpes, ¿no? En el pecho, pero pues sí, estamos obligados a dar el riesgo más alto, del 50%, y por lo menos en estas enfermedades, pues ya vimos que no es el caso. Y también está como que interesante esta parte de las ligadas al X, ¿no? Que fueron como poquitas en comparación a Sí, lo esperado, ¿no? por árbol fueron muy poquitas, y bueno, algunos de estos no resueltos, o sea, yo diría que los claramente ligados al X y los no resueltos, podrían que se haga el análisis de RPGR de ORF15, que me recuerdo que sí está montada la técnica ahí, en el Conde. Es algo súper laborioso. Y es muy costoso, es muy laborioso, pero está montada, ¿no? Entonces ahí sí ya sería decisión del doctor. Veo también que está ahora sí que en el Zoom, en la sesión, el doctor Rodrigo Matsui, que sé que también es coautor del artículo. Y Rodrigo, bueno, pues aparte te agradecemos que estés por acá, porque pues siempre es útil el punto de vista del oftalmólogo y del El retinólogo. único, aparte, creo. Es que es un retinólogo que le gusta la genética. Mucho. Bienvenido. A ver si nos oye. A ver si nos oye. Ahí está, Hola, Rodrigo. ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. socio. Hola, Socia. Pues, Bienvenido. no, pues la verdad es que soy un genetista frustrado y por eso me conecto a estas sesiones. Como nosotras unas oftalmólogas también Oftalmólogas frustradas. Exacto, También. exacto. Saludos a todos. Oye, Rodrigo, ya aprovechando que andas por aquí, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de la terapia, porque ¿cómo ves pues estos hallazgos teniendo ya la terapia disponible? ¿Tú cómo ves que podamos empezar a aplicarla en México? ¿Cómo ves estos abordajes aquí? Bueno, Mariana, pues el tema de la terapia, como ya mencionó Mirena, ha avanzado mucho y esta es la rama de la oftalmología que más ha avanzado en cuanto a innovaciones de tratamiento. Presentó ahí, me parece que se me desconectó un poquito la sesión, pero algunas de las enfermedades que ya tienen tratamiento, específicamente RP65, que causa amores congénita del Leber. En México, pues ya está disponible el tratamiento, es un tratamiento muy caro. En el caso del Conde tenemos ya un grupo de pacientes, más o menos como 16 pacientes, y la verdad es que ya estamos certificados para aplicar la terapia génica en el hospital, pero pues el tema ha sido el costo del medicamento, ¿no? De estos 16 pacientes, solamente 2 tienen seguro de gastos médicos y ahorita la única opción es esa, pero aún no hay registro de COFEPRIS para este medicamento, Luxturna, el Boretigen Neparvovec. Entonces, específicamente en México, pues tenemos ese tratamiento. Existe otro protocolo que estamos llevando en la fundación, que es con un medicamento tomado, específicamente para gente con retinosis pigmentaria, que se ha demostrado en fase 1 y fase 2 que enlentece la progresión de la enfermedad. Y es un medicamento que es independiente de mutación. El mecanismo aquí es que cuando se degeneran los bastones de la retina, en toda la retina periférica, existe la teoría de que el aumento en la cantidad de oxígeno a nivel de cavidad vítrea puede degenerar de forma secundaria los conos, porque la pregunta es, ¿por qué un gen que se expresa en los bastones, por qué afecta finalmente a los conos? ¿No? Esa es una de las preguntas que no se sabe en el tema de la progresión de la enfermedad. Primero se afectan bastones, un gen que afecta bastones fundamentalmente,
y al final afecta también a los conos de la retina. Entonces, esa pregunta, bueno, se ha tratado de responder con diferentes teorías, y este trabajo, que es un doctor que se llama Peter Campochiaro en Johns Hopkins, ellos encontraron que aparentemente la alta concentración de oxígeno a nivel de la cavidad vítrea termina por degenerar los conos de la retina. Entonces, este medicamento lo que hace es básicamente disminuir el daño por radicales libres que se genera por el oxígeno alto, y pues bueno, es otra estrategia de tratamiento diferente, independiente de la terapia génica, que también ahorita aparentemente es lo más, aparentemente va a ser el tratamiento más efectivo en cuanto a disminuir la presión en la enfermedad, ¿no? Y bueno, hay terapia génica para muchas otras mutaciones. Me parece que son más o menos 23 mutaciones que ya tienen terapia génica, no solamente con terapia génica de reemplazo, sino también con oligonucleótidos antisentido, y también con la tecnología CRISPR-Cas9. Entonces, pues bueno, es fascinante cómo hay diferentes estrategias, y hay mucho dinero y muchos recursos en la parte de investigación de tratamiento para estas enfermedades. Correcto. Te digo, Mel, es tema para otro Journal Club. No, pues Sí. estamos listos. No, estamos listos para la continuación con el artículo que va a publicar el grupo de la doctora Villanueva y de la doctora Vianney. Entonces, ya nos dejaron picados y queremos saber cuál es la continuación de la población mexicana con distrofias de retina. Muy Con bien. todo gusto, con Así todo es. gusto. Que ya salga y ya, sin duda alguna. Gracias por... Ya mándalo, pensar Vianney, también mándalo al chat. No. Bueno. Ya, justo ayer terminé de mandar lo último y ya. Muy bien. Ya casi ya está. Gracias. Bueno. Muy Muchas bien. gracias, muchas felicidades. Felicidades, Mire, gracias. Gracias, Rodrigo. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Pues creo que ya. Se nos pasó la hora. Pues que los genes nos están dando muchísimas sorpresas. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero nos están dando ahorita con los paneles, gracias de Invite. O sea, nos dan sorpresas increíbles de genes que ni te imaginas, ¿no? Y que gracias a que pues, ya nos reportan eso, pues ya nos vamos directamente a buscar el fenotipo del paciente. Entonces creo que estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Y yo creo que no nada más desde el punto de oftalmo, sino yo creo que en realidad en toda la genética, este tema de la genética reversa, ¿no? Del fenotipo reverso, en donde después del hallazgo molecular regresas a ver a tu paciente, definitivamente va a cambiar el parteaguas y también la manera en que nosotros abordamos a nuestros pacientes, porque sí, claro que la clínica manda, el otro día yo le contestaba eso a alguien, pero definitivamente hay cosas que son tan heterogéneas, sobre todo los fenotipos tan complejos como puede ser una retinosis pigmentaria, una distrofia de retina, una discapacidad intelectual, que hay ocasiones que hasta que ya lo ves con esos ojos, ¿no? Ayer justo platicaba con Luisa un caso similar en que ya lo tienes que ver pensando en justo un fenotipo en particular, pues ya se nos van abriendo nuevos panoramas. Es fascinante. Nos enamoramos cada día más. Sí. Sobre todo destacar que pues es importante escalar el uso de NGS ya como algo rutinario, ¿no? Sobre todo tanto para los oftalmólogos y para los genetistas, bueno, que están vinculados a esto, pues mucho más, ¿no? Sí, estamos, o sea, sí es un grupo de enfermedades que estamos atados de manos si no tenemos molecular. O sea, les puedes decir muy poco a los pacientes, ¿no? Esas preguntas fuertes de ¿y por qué? ¿Y va a volver a pasar? O sea, estás en ceros sin esto. Claro. Muy bien. Bueno, pues agradezco a todos por la participación. Al quórum. Hubo quórum. Gracias, obviamente, gracias. a la doctora Mirena por explicarnos todo ahora sí que desmenuzarnos el artículo, pero también a la retina y apasionarnos por este tema que cada vez queremos saber más y estamos listos para lo que viene. Y muchas felicidades a los oftalmogenetistas del país porque de verdad que creo que han cambiado la manera de ver estas enfermedades a nivel mundial, no solamente en México, ya evaluando pacientes de toda Latinoamérica también, pero creo que es un orgullo para todos el que ustedes sigan trabajando por México.
Muchas gracias. Gracias, Mel. Un abrazo a Gracias a todos. todos. Buenas noches.